Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de cuando nos escuchéis. Bienvenidos a este Virtual What's New 2021, la 12ª edición, y estamos concretamente en una sesión de debate en la que vamos a hablar de un tema bastante, yo creo, candente, que es el tema de esclerosis múltiple en las redes sociales, sobre todo lo que hemos vivido en este último año. Para este debate, que vamos a intentar que esté lo más científicamente basado, pero tampoco no se nos tiene que quedar cara de metaanálisis ni de revisión sistemática, tenemos a una serie de profesionales vinculados al mundo de la esclerosis múltiple. Con nosotros tenemos a la doctora Inés González Suárez, que es neuróloga de la Unidad de Esclerosis Múltiple del Complejo Hospitalario de Vigo, al doctor Pablo Eguía, que es neurólogo responsable de la Unidad de Esclerosis Múltiple del Hospital Dr. José Molino, en Lanzarote, y vocal responsable de comunicación de la SEN, y al señor Pedro Carrascal, que es director ejecutivo de Esclerosis Múltiple España y además presidente de la Plataforma Europea de Esclerosis Múltiple. Y yo soy Jaume Garriga, soy neurólogo, trabajo en el Hospital Universitario Vall d'Hebron, en el Centro de Esclerosis Múltiple de Cataluña. Vamos a tener un debate que espero que sea confrontado, pero bien, donde podamos pues compartir ideas, os pongamos a vosotros un poco nerviosos y os dé ganas de intervenir. Y vamos a empezar. Tenemos por delante 40 minutos y espero que nos lo pasemos bien y os lo hagamos pasar bien también a vosotros, compartiendo nuestras opiniones, que ya digo, no siempre van a ser iguales. Y hemos estado un rato hablando juntos antes de empezar y ya veo que no van a ser iguales. Y la primera, como suelen decir, la primera en la frente, es si debemos los profesionales sanitarios tener presencia en las redes sociales. Y aprovechándome de lo que hemos hablado antes de empezar, le voy a pedir al doctor Pablo Eguía que intervenga en primera posición, lo voy a poner en la pole position, para que nos diga exactamente esto, nos conteste a esa pregunta, si debemos los profesionales sanitarios tener presencia en las redes sociales. Y luego de su intervención, que pienso que va a ser ya digna de debate, entraremos los demás. Pablo. Muy bien, muchas gracias, Jaume. En un mundo ideal yo cerraba las redes sociales directamente. Pero bueno, como tenemos que hablar de lo que podemos hacer, yo creo que las redes han venido para quedarse y tenemos que aceptarlo. Te voy a responder a, concretamente, profesionales sanitarios. Yo me voy a posicionar en lo que yo soy, que es médico y neurólogo, ¿no? Y yo creo que habría dos formas de verlo, una como colectivo y otra como individuo. Y yo creo que en comunicación, si no comunicas tú, va a comunicar otro. Entonces, como colectivo, como neurólogos, creo que tenemos que estar en las redes sociales. A nivel individual, pues ya es una opción, ¿no? Ya cada uno, cuando nos bajamos al nivel personal, y luego pues está el perfil que lo veremos luego, si profesional o individual, ¿no? Pero creo que como neurólogos tenemos la obligación, entre comillas, de estar en las redes sociales. Esa sería mi posición. Hemos empezado ya fuertes, como podéis ver. Y yo creo que Pedro igual nos puede, porque has hablado de instituciones, ¿no? De como colectivo, y Pedro Carrascal está aquí en representación de un colectivo muy importante, que es el colectivo no solo español, sino europeo, de pacientes con esclerosis múltiple, y ahí habéis tenido una misión muy importante, ¿no? En las redes sociales, y yo creo que tienes mucho que opinar sobre si debemos o no estar, como profesionales o como colectivo. Bueno, para los pacientes las redes sociales son un elemento fundamental para comunicarse entre ellos y para aprender más sobre su propia enfermedad, para manejarla mejor. La búsqueda de información es evidente, que se hace en Internet y en esclerosis múltiple. La comunidad es muy activa, especialmente también en España.
Y la gente busca la información. Siempre hemos estado hablando de que si el doctor Google y tal, lo primero que buscan es a los médicos, y los médicos no están. Yo desharía la pregunta, más que si deben los profesionales sanitarios tener presencia en las redes sociales, ¿debe el sistema sanitario estar en las redes sociales? Porque yo creo que aquí hay un problema también ¿no? Si estoy en las redes sociales, cuando en mi tiempo libre, la consulta, con qué perfil, qué hago. Entonces, creo que este es un debate muy complejo, porque el sistema sanitario, y esto lo hemos defendido siempre nosotros, debe salir del hospital, debe salir del propio sistema y debe acercarse al paciente. Tener al paciente en el centro no quiere decir ponerle en el centro del pasillo del hospital o no, es acercarse. Y ahí hay mucho que hacer en salir como sistema sanitario afuera. Claro, en el fondo, durante el debate, la idea es que vayamos un poco profundizando en esta pregunta, yendo más hacia el centro, pero sí que es cierto que quizá la pregunta está en un sentido formulada ya hacia el individuo, ¿no? Porque hablamos de profesionales sanitarios y no sistema sanitario. Entiendo que tu respuesta va, como sistema tenemos que estar, sí o sí. Claro, mi respuesta sería sí, claro que tenéis que estar porque es deseable y porque al paciente le va bien, pero no sé si es posible, si es sostenible, lo mismo que los registros, los datos y dices, pero ¿cuándo, quién, cómo y eso? Entonces, al final, si la conclusión de este debate es que cuando salgamos de aquí tenéis que estar, pues yo creo que es muy complejo gestionar eso y después cuando empecemos a hablar de si qué perfil o que si hay que interactuar y cómo, creo que hay mucho que... Pero la respuesta sería sí. Debe haber una presencia de la información en salud fiable, confiable y cercana al paciente porque le va a permitir gestionar mucho mejor la información y si no, como decía Pablo, la va a buscar, la va a encontrar y alguien se la va a dar y probablemente sean buenas noticias a veces, cuando los busca el paciente busca buenas noticias que no son tan confiables y probablemente a veces no son ciertas. Por eso yo creo que es muy importante que las fuentes de referencia, que sois los propios médicos de los pacientes, estéis en las redes sociales. Yo quería hacer también un apunte. Estamos hablando del paciente y es indudable que el paciente, o sea, busca la información y la va a buscar pues allí donde se la den, ¿no? Eso hay muchos estudios que sabemos que los pacientes usan las redes sociales. Pero luego yo creo que también otro punto importante es el propio profesional sanitario, que también es útil estar ya sea por cuestiones de networking con otros compañeros o mismamente para estar actualizado, ¿no? El que tú veas que ha salido una publicación en una revista y te llega de una manera mucho más inmediata quizás que el poder seguir todas las semanas las publicaciones del PubMed o por otras vías. Entonces, bueno, yo creo que indudablemente las redes sociales son muy útiles tanto para el paciente como para el propio profesional. Exacto, sí. Yo creo que esto es clave también, porque cuando tú hablabas de que el sistema sanitario tiene que estar presente, lo enfocabas también en la perspectiva de que el paciente saca de ello una gran información. Y como Pablo decía, si la fuente de información es fiable, eso es un gran punto a favor. Pero también los neurólogos muchas veces también utilizamos esas redes para obtener información. Y si podemos... bueno, la primera conclusión es que la primera pregunta la hemos hecho mal, entonces tendríamos que reformularla, pero como no me da tiempo a corregir el PowerPoint, pasamos a la siguiente pregunta. Y porque la anterior, que no la voy a pasar para atrás porque no queda bien, pero en la anterior hablábamos de las redes sociales en general. Y ahora la pregunta es... En esclerosis múltiple, ¿cuál es la red social que pensamos tiene que ser nuestro referente? Y aquí igual tenemos opiniones diferentes. Pedro. Depende para qué. Al final las redes sociales están presentes donde están los públicos y hay redes sociales adaptadas a cada público. Dependiendo del tipo de paciente, la edad, por ejemplo, dependiendo del uso que le vayamos a dar, hablabais de un uso más profesional, de formación, hay que estar presentes, dependiendo de cuál es la finalidad, en diferentes redes. Nosotros, como Esclerosis Múltiple España y como plataforma europea, pensamos que hay que estar presentes en todas, un omnicanal, allá donde esté el paciente, y dar lo que necesita en cada momento. Pero insisto otra vez que eso es muy difícil de gestionar y más a título particular como profesionales. Pero bueno, la respuesta sería, no hay una referente, pero los pacientes están mucho y comparten de forma muy activa en Facebook, por ejemplo, y también en Instagram de forma muy importante entre la gente joven cada vez más.
ahí es donde más comunidad se hace, donde más se interactúa. Has hablado de Facebook y de Instagram y para mí quizá no las hubiera mencionado en primer lugar. No sé, Inés, ¿tú Yo tampoco. hubieras mencionado Facebook e Instagram en primera No, y posición? además me sorprende que Instagram sea una red social. Probablemente es el desconocimiento que no tenemos a veces de los pacientes, ¿no? Del uso que lo hacen, pero me sorprende que Instagram sea una red social que ellos utilicen. No hubiera dicho Instagram, o sea, si me hubieras preguntado. Para mí es Twitter, pero bueno. Bueno, yo creo que es muy interesante porque probablemente en Instagram hay más un colectivo social de pacientes que interactúan entre ellos como amigos, como conocidos, como pacientes, ¿no? Y claro, Inés está pensando en que los neurólogos estamos en Twitter. Los neurólogos estamos en Twitter y en ese uso profesional que comentaba Inés de si yo veo que Inés cuelga un artículo, lo ha colgado Inés, pues igual es interesante, voy a leerlo, ¿no? Ese uso profesional, LinkedIn es muy lento, yo creo que la gente cuelga cosas en LinkedIn, pero no tiene tanto uso, y Facebook es todo, y entonces yo creo que poco a poco, no es como comentabas con el pajarito, no es que tenga un gran uso, pero donde hay algo de intercambio profesional, de ideas de neurólogos, yo creo que es Twitter. Llama la atención, ¿no? Esta pequeña discordancia, ¿no? Es que nosotros, y yo estoy completamente en vuestra línea, que nosotros tendemos a volcar la información en Twitter, que pensamos que es una plataforma más profesional, mientras que a lo mejor el paciente está buscando la información en otras plataformas donde nosotros no tenemos esa presencia, ¿no? Pero mira, por poner en valor también a las asociaciones de pacientes, algo que hemos hecho históricamente ha sido buscar la información de nuestros neurólogos y trasladarla a través de las revistas históricamente o de las jornadas que os invitábamos a compartir o os hacíamos una entrevista. Yo creo que esa función la seguimos teniendo en las redes sociales porque sabemos dónde estáis, os vemos y cuando publicáis algo en Twitter os hacéis eco de algo, nosotros lo transportamos a otros canales. Hacemos una pequeña infografía para situarla en una historia en Instagram o la llevamos a Facebook o la llevamos a otros canales. Por lo tanto, creo que es muy importante, uséis el canal que uséis, el que os hagáis eco de una noticia o deis una opinión sobre cualquier cuestión, ahora con todo lo del COVID, con las vacunas, se os ve y yo creo que eso también se mueve después, se reajusta. Lo importante es salir, emitir una opinión, dar por buena una información y a partir de entonces yo creo que el propio ecosistema de pacientes, de agentes en el mundo de la esclerosis múltiple se encarga de mover la información y nosotros especialmente lo agradecemos como organizaciones de pacientes. Decimos, qué interesante, vamos a mascarlo un poquito y a hacer una noticia o a moverlo en redes y es muy interesante, vamos, nosotros encantados de que estéis en redes. Hemos hablado ahora de... Perdón. ¿A dónde le he dado? Hemos hablado ahora de 3. Hemos hablado de Facebook, Instagram y Twitter. Y tú has dicho todas, ¿no? ¿Se lo he entendido bien? No sé si cada mes, pero cada año sale una plataforma nueva en la que parece obligatorio estar, ¿no? Para Clubhouse, el TikTok. Nos has hablado de todas y nosotros nos hemos decantado por una. Y evidentemente, si lo haces a nivel personal, una es más que suficiente y a menudo incluso nuestras instituciones pueden tener 1, 2, 3 a lo máximo. ¿Cómo tenemos que gestionarlo esto? ¿Cómo lo ves, Inés? Nosotros nos tenemos que centrar en una, de decir, mira, yo... Jaume, Inés, Pablo, vamos a usar este canal y si luego nos van a encontrar por otra parte, que nos busquen y luego nos transporten, o tenemos que intentar ser multicanal y cada año adaptarse a una nueva. A ver, yo creo que lo que tú has dicho, o sea, con una y para llevarla bien, y te digo yo que yo no soy una persona que sea tampoco muy activa de Twitter, sí que lo veo todos los días y reviso los artículos que pone la gente y tal, pero ya solo con eso ya te consume mucho tiempo. Si tú quieres llevar una red bien llevada, que sea un canal de comunicación, hombre, yo creo que con una es suficiente. Volviendo un poco a lo que estábamos hablando antes y al error en el que me he dado cuenta de que no sabía, a lo mejor en esto que muchas veces se habla
y que se dice que a los pacientes les tenemos que dar una educación de dónde buscar la información. Quizás también esta es una falta de información que tenemos los profesionales sanitarios, ¿no? A lo mejor no es dónde estar, sino también qué tienes que recomendar y en qué canal, ¿no? Y entonces, bueno, eso sería también un tema que habría que darle una vuelta, ¿no? Que a lo mejor nosotros pensamos que en nuestra realidad es Twitter, pero realmente luego la realidad que hay fuera son otras, ¿no? Bueno. Cuando yo te decía que cerraba las redes, en plan un poquito broma, ¿no? Para provocar, ¿no? Yo creo que Pedro ha dado con la clave. El problema es el tiempo. Cuando dices, vamos a abrir nuevas redes, el problema es el tiempo. Un neurólogo con familia, entre el tiempo que dedica a la asistencia, si hace investigación, lectura, formación, hay muy poco tiempo. Entonces, este crecimiento exponencial de la vida digital, porque no es solo las redes, es pues estas reuniones ahora, es decir, la cantidad de tiempo de vida digital que sigue creciendo y parece que no tiene techo, es inasumible. Yo lo veo inasumible. Entonces, efectivamente, estoy con Pedro en que hay que estar ahí porque lo mismo que en las redes sociales ves barbaridades de política, barbaridades de economía, ves gente peleándose en lo social, se ven barbaridades en medicina. Y muchas veces los profesionales nos callamos, ¿no? Ves un Twitter y dices, qué barbaridad está diciendo este, ¿no? Pero nos callamos, ¿no? Entonces, estoy con Pedro y ahí las asociaciones, las sociedades científicas, los profesionales, entre todos, podemos ir construyendo canales que sean válidos y que la gente sepa, bueno, pues si España pone esto, es que esto es algo válido para la esclerosis múltiple, ¿no? O si hay algún neurólogo, pues como puede ser David, o gente que es muy, muy activa en redes, digo, oye, si lo pone David, pues igual es algo que es bueno, ¿no? Entonces, en ese sentido, el principal problema que le veo yo para nuestros compañeros es tener tiempo para el uso de redes en lo profesional, que luego hablaremos de lo personal. Y has dicho, van saliendo muchos temas, teníamos planificado un hilo de debate y vamos a intentar mantenerlo, pero se van apuntando hilos que nos harían adelantar un poquitín. Habéis dicho un par de cosas que creo que son fundamentales, pero las tocaremos después. Pero claro, Pedro, has dicho que hay que adaptarse a todas antes. Ahora tienes que contestarnos a esta pregunta, porque todas es todas. Sí, bueno, al final el tema del omnicanal y dónde está cada uno, claro, si tu objetivo es llegar a la gente, llegar a todas las personas, hay que buscarlas. Es como cuando haces una campaña en medios o cuando tú tienes que ir a... Si tu objetivo realmente es servir a esas personas, yo creo que es... Pero volviendo al comentario antes del tiempo y lo que hablabas, Pablo, yo creo que hay que tener unos objetivos y desde el propio hospital, desde el propio sistema sanitario, que eso ahora mismo no existe. Es decir, ¿qué pretendo con esta comunidad? ¿Qué quiero satisfacer o qué voy a...? Pues mira, queremos ahorrar tiempo en consulta y vemos que además los pacientes no están suficientemente educados en esto y entonces vamos a hacer unos webinars o vamos a hacer... O sea, tiene que haber un mínimo de estrategia y si la estrategia hay unos recursos, igual que el hospital o el sistema sanitario, la consejería de turno dedica unos recursos a unas cosas, también las puede dedicar a esto. O sea, falta, entonces, dependiendo de los objetivos, habría que ir a buscar al paciente para alcanzar esos objetivos. A todas las plataformas, evidentemente, pero algunas, por ejemplo, nombrabas antes Clubhouse, hablabas de Twitter, habéis hablado de LinkedIn, tienen mucho más sentido, por ejemplo, para formarse los profesionales o para compartir información pues, un poco más contrastada. Clubhouse está funcionando de forma muy interesante y ahora Twitter ha abierto también las salas, los Twitter Spaces, para hacerlo de forma pasiva, como decía Inés, de decir, oye, pues yo me actualizo, veo Twitter, está muy bien para escuchar conversaciones. Si estás escuchándonos, por ejemplo, a Pablo allá en Miami hablar de esto y tú estás haciendo, yo qué sé, conduciendo, dices, pues en vez de ponerme la radio igual, me interesa saber su opinión sobre todo esto. Si eso se articula y tú sabes dónde encontrarlo y alguien masca un poco esa información y te dice, mira, el miércoles a tal hora, yo creo que es muy interesante. ¿Hay que estar activamente? Pues el nivel de participación dependerá de tu capacidad también, de tu tiempo, pero en algunas es muy interesante estar de forma pasiva. Entonces, eso de en todas y de forma activa y dar la información, yo creo que no, como profesionales no,
pero en algunas de ellas yo creo que sí se puede hacer un pequeño análisis de dónde me documento, dónde me entero de lo que está pasando en el Actress ahora, o dónde, bueno, pues Twitter puede ser, LinkedIn puede ser, Clubhouse puede ser. De todas formas, Pere, te estoy entendiendo que crees que el hospital tiene que estar en las redes. El sistema sanitario, sí. Esto me recuerda un poco a las guías de práctica clínica, ¿no?, que tenemos las americanas, las europeas, las de la SEN, las de cada comunidad, y luego en cada hospital, ¿no?, te piden también el manejo, ¿no?, por ejemplo, la vía clínica, ¿no?, y al final me parece que estamos gastando mucho tiempo en muchos sitios haciendo mucha gente lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que aquí aquellos centros que les guste más estar en redes que estén, ¿no?, y el resto de, pues como tú dices, ¿no?, yo vehiculizo a mis pacientes de esclerosis múltiple hacia estos sitios que yo creo que lo están haciendo bien. Pero si cada hospital tiene que tener también una actividad... Corrijo mi respuesta. ¿No Creo lo que ves es un el poco así? sistema sanitario quien tiene que estar. Después el hospital organizará un webinar con sus pacientes, pero el sistema americano, por ejemplo, ya lo hace. Tiene un portal web impresionante, con una biblioteca de recursos impresionante y una presencia. Tú buscas en castellano esclerosis múltiple y te vas a la página del gobierno americano. Y muchos pacientes en España, y es una fuente fiable. Entonces yo creo que como sistema tenemos que estar. El hospital tendrá que adaptar su estrategia, decir, hombre, es que a mí los de Lanzarote me interesa que sepan estas 4 cosas sobre las vacunas o sobre... Y ya afinas mucho más, pero el sistema sanitario, perdón, debe salir y, bueno, de su propia cartera. ¿Con qué recursos? ¿De qué forma? Sí, Bueno, pues... sí. Nos estamos adelantando un poco a la conversación, pero yo creo que es muy importante esto que acabas de comentar sobre cuando yo hago unas guías clínicas o cuando las hacía antes, la vía de circulación y la manera de circular era de alguna manera forzosamente muy local. Ahora yo hago un tweet desde cualquier parte del mundo y ese tweet llega a cualquier rincón del planeta. Y entonces, cualquier tuit que se haga desde cualquier rincón del planeta, después de ese, ya es algo redundante. Sí, se genera esa, dijéramos, duplicidad, en el sentido de que 5 personas desde 5 sitios diferentes están diciendo exactamente lo mismo. Quizá, Pedro, tú apuntabas a que aunque ese tuit llegue a todos los rincones del planeta, solo es seguido desde localmente, ¿no? Supongo que los seguidores de cada uno de nosotros, pues aunque pueden venir de cualquier parte del planeta, son más locales. Nos hacemos la idea de que las redes sociales son planetarias, pero probablemente Y luego los algoritmos también hacen magia y te cierran. Y te muestran solo las tendencias de tu red. área. Sí. Pero es un buen punto ese, ¿no? Cada vez más es mundial, ¿no? Es planetario. Y a pesar de ser planetario, hay poca información nueva y por eso también vuelvo a la primera pregunta de necesitamos que estéis, porque al final, como poca gente está de forma activa, pues tú haces un tuit y al final ese contenido único, muchas veces todo el mundo retuitea cosas y hace, pero poca gente coge y dice, oye, he visto tal, o este es el artículo que publico, esta es mi opinión sobre no sé qué. O sea, realmente hay mucho ruido y poco... Bueno, recordemos que al principio Twitter, que es la plataforma que conozco más, impedía el retweet. Solo facilitaba que para solo generar contenidos nuevos, evitar repetir contenidos, ¿no? Entonces es algo, luego al final cedieron, obviamente. Vamos a pasar a otro tema y ya lo habéis tocado en parte y creo que es un poquitín más en detalle, pero creo que también es importante. Sobre todo a nivel de los perfiles no tanto institucionales, en este caso estamos hablando de perfiles profesionales, como los que tenemos todos nosotros, en que a la vez somos nosotros mismos, pero también representamos instituciones. Como conozco vuestros perfiles, sé que tenemos opiniones diferentes. La pregunta es si debemos tener perfiles únicamente profesionales o en ese perfil Pedro Carrascal, Pablo Eguía, deben estar también aspectos personales.
debemos separar los perfiles. ¿Cuál es vuestra opinión, Inés? ¿Cómo Yo lo creo ves que tú? depende del objetivo con el que hayas creado tu perfil. Si tu perfil es la divulgación, yo creo que únicamente debe ser un perfil profesional. Si lo utilizas más, pues bueno, porque te entretiene para tal, pues probablemente puedas incluir contenidos personales, pero en principio si la idea con el que abres el perfil es dar información o tal, debería ser solo, desde mi punto de vista, profesional. Bueno, yo creo que ambas opciones son válidas. Cada uno tiene que elegir, ¿no? Y yo te diría que hay poco tiempo, como dije, entonces tener actividad en redes sociales de tipo personal o con amigos y además tenerla profesional, estamos duplicando el tiempo, ¿no? Yo sí que a los que nos están escuchando les comentaría algo que me dijeron en un curso, ¿no? Que no nos damos mucha cuenta. Por un lado tenemos la vida digital y por otro lado la vida del día a día, ¿no? Y no nos damos muchas veces cuenta que pensamos que tenemos una reputación, por ejemplo, un profesional en un hospital, una persona respetable, o Pedro, ¿no? Una reputación. Y luego pensamos que las redes son otra cosa diferente. Y realmente se ha mezclado todo y solo hay una reputación. Ya no hay reputación digital y reputación personal. Hay una única reputación. Entonces, como bien sugieres tú, hay que tener mucho cuidado en lo que haces en las redes sociales porque es la imagen tuya, como profesional o como institución también, ¿no? Y a veces veo que el mezclar ciencia con humor, que hacen algunos compañeros, personal con profesional, puede despistar un poco. Y a veces, incluso igual si hay pacientes, pueden no entender el humor médico, que a veces ¿no? es muy sarcástico. Entonces, bueno, yo personalmente intento hacerlo un poco profesional. Si lo he entendido bien, vosotros iríais por un perfil puramente profesional. Si lo has creado como profesional, únicamente profesional, ¿no? Pedro. Efectivamente hay una confusión ¿no? entre lo digital y hay muchas personas que ponen, este perfil lo he creado a título personal y las opiniones son mías y tal, que creo que sirve de poco porque en el fondo los que te siguen ya sabes quién eres y tal. Yo creo que en principio cada uno hace con las redes lo que él quiere desde el punto de vista personal, según sus objetivos. Antes hablabas de, es que igual quiero estar porque si no estarán otros y quiero que mi opinión sea tenida en cuenta y quiero expresar mi opinión. Y entonces tú tienes derecho a estar como te dé la gana. Y esa obligación deben estar los profesionales, yo creo que no es tanto de la persona, sino de la cuenta, del hospital, del gobierno, de lo que sea. Si tú estás en redes sociales, yo creo que tú decides cómo estás y me parece perfectamente válido lo uno y lo otro. A mí me generaba una cierta esquizofrenia tener lo personal y lo profesional y decidí en su día que me cargaban mis redes sociales personales y iba a ir a un perfil, pues utilizaba unas de forma más profesional y alguna otra de forma más personal, siempre teniendo en cuenta que solo puede ver cualquiera y que cualquiera puede opinar sobre eso y mis relaciones con mis amigos y mi gente cercana la tengo en chats, en grupos y en cosas que no están para nada. Y eso es un sacrificio también, porque dices, oye, no puedo tener una red social. Bueno, a mí me resulta más fácil así, en vez de tener dos cuentas, una personal, una profesional, una de una organización, otra de... Bueno, yo me organizo así. Y yo creo que todas las opciones son, como decís, igual de válidas y depende de lo que cada uno quiera y lo que le suponga. Pues, en la de relacionarte con los profesionales y con otros colegas para aprender puedes ser más profesional, en otra red puedes tener un toque un poco más personal. Yo creo que no hay lo que te permita conciliar tu vida y tu cabeza sin que te explote también. Yo particularmente tengo una red en Twitter, que es lo que uso con más asiduidad. Tengo una red profesional, un perfil profesional, que claramente pone perfil profesional, y luego otro perfil personal. Más que nada porque siempre he pensado que la gente que sigue mi perfil profesional lo sigue por una serie de temas. Si mezclo otros temas, pues esos temas no le van a interesar. Entonces, en el perfil profesional solo hay temas profesionales. Y en el perfil personal puede haber cualquier cosa que me interese.
siempre dentro de lo correcto, por supuesto, como decías antes, y muchas veces repaso la lista de seguidores de uno y otro perfil y la verdad que hay muy poca intersección. Tengo una serie de seguidores en el personal y otros completamente diferentes en el profesional. Y estoy de acuerdo con vosotros, o sea, veo que estamos 100%, que mezclarlo no es algo que nos parezca, no iba a decir aceptable, pero no debe ser la palabra, sino que sea lo más adecuado, ¿no? Tanto para ti como para la gente que te sigue. Pero bueno, que tampoco no hay respuesta correcta, también estoy de acuerdo. Esto ya lo hemos tocado antes, pero lo hemos tocado superficialmente, afortunadamente, no hemos entrado en el meollo, pero lo habéis dicho todos. Y particularmente las redes sociales institucionales, nuestros perfiles profesionales, perteneciendo a una institución. Y a la vez, en la mayoría de los casos, como es el caso, por ejemplo, de mi perfil profesional, casi tiene más años que el perfil de mi institución en Twitter. Y de algunos compañeros, seguro. Y todavía creo que la semana pasada nos llegó un correo electrónico diciendo que tendríamos que armonizar nuestros perfiles a la política de la institución. Digo, 10 años más tarde, pero bueno, mi perfil es todavía más antiguo que el de la institución, pero estoy de acuerdo, es un debate, ¿no? Como profesionales de un hospital, y cuando nuestro perfil es neurólogo que trabaja en tal hospital, tenemos que seguir unas líneas marcadas por la institución. ¿Tenemos que estar todos a una? ¿O siguen siendo profesionales pero personales? Pregunta un poco complicada, pero sí. La habéis tocado antes. Habéis hablado de la dualidad de institución, o incluso habéis dicho que quizá no deberíamos tener perfiles profesionales. Quizá tendría que ser la institución la que se encargara de transmitir los mensajes que a veces transmitimos a nivel personal. Hombre, yo creo que desde el momento en que la red social es tuya y la creas para tu uso, la institución, ahí no debería... O sea, yo no me sentiría cómoda si tuviera que ser guiada por la institución, ¿no? Ahora, no es lo mismo si hay una red, o sea, que sea específica, ¿no? Red de la unidad de esclerosis múltiple de Vigo, vale, pues ahí detrás habrá quien sea manejándola y publicará pues los contenidos que estén en concordancia con el hospital. Pero cuando la red es mía y lleva mi nombre, yo creo que yo pongo lo que yo quiero, vamos. Debate, aquí va a haber debate. No, yo estoy un poco de acuerdo, la red es tuya. Y lo que sí que tienes que tener un poco de coherencia. Y tienes que estar un poco y ser un poco respetuoso, porque al final somos personas públicas y trabajamos en el mundo sanitario, en un hospital. Entonces, yo creo que no puede ser muy chocante lo que haces tú en tus redes con tu vida profesional, ¿no? Tienes que estar, de alguna manera, no puedes estar en confrontación, ¿no? Con las instituciones en tu red profesional. Pero hay muchos aspectos de los que puedes hablar en una red social de profesionales que tengan que ver, en este caso, por ejemplo, con la esclerosis múltiple, y es tu opinión, ¿no? Y además lo dejas bien claro. Yo sí que dejo bien claro que es mi opinión y realmente, como dice Inés, es nuestra red, tú la creas, es tu opinión, pero sí que hay que ser respetuoso, yo creo, con la institución en la que trabajas. Pedro, ¿cómo lo ves desde vuestra perspectiva? Esto totalmente de acuerdo, esto se acabará regulando, en otros sectores se firman en los contratos, ¿no? Con los futbolistas y tal, dices, me interesas porque además de todo tienes una red social súper potente y quiero que
y eso se aclara. Más que decir cómo tienes que gestionar tu red, estoy de acuerdo con Pablo que tendría que haber unas recomendaciones. Yo creo que la organización podría, ¿no?, tratar de ser más coherente, pues alineándose con sus profesionales, igual que lo hacen en otros aspectos del día a día, ¿no? Pues vamos a transmitir esta imagen o este es nuestro objetivo bueno, pues te puedes alinear o no. Pero si tú quieres manejar la red de los profesionales, es como el correo electrónico. Tú tienes un correo electrónico personal, un Gmail, y en tu firma tú pones lo que te da la gana. No pones el eslogan del hospital o no haces tal, y a ti te dan un profesional, ¿no? Entonces con ese te diriges a, pues lo mismo, una red social, yo creo que dirigida por una organización, en todo caso tendría que tener ese perfil profesional y tendría que ser ese uso. Si no, coincido con ellos que eres tú como persona. Es que Twitter es peligrosa, ¿eh? Porque Twitter es una red de queja y de crítica. Entonces, por ejemplo, ves muchas veces profesionales que, bueno, se calientan y en un momento dado, ¿no? O nos calentamos, ¿no? Y alguna vez he borrado algún tuit que he puesto y digo, pero ¿cómo pongo esto, no? Y entonces puedes acabar un poco perdiendo el norte ahí, ¿eh? Hablamos de esto en otra. Yo tengo una visión sobre esto. En mi bio de profesional salgo con la bata del hospital. Uy. ¿No? Tengo neurólogo del Hospital Vall d'Hebron. Entonces, ahí, claro, estoy de alguna manera o he decidido ponerme bajo una institución. No creo que pueda servir el hecho de decir, no, esta red la he creado yo. Porque si la he creado yo, entonces pongo Jaume Sastre, lo que quiera, pero no con una foto de calle y sin poner que trabajo para tal sitio. Entonces, eso me genera una cierta... O sea, si yo me identifico como neurólogo y como especialista en esclerosis múltiple de tal hospital, entonces mi institución tiene un cierto derecho a sugerirme una política. De todas maneras, estoy de acuerdo, Pablo, que al final lo que prima es el respeto y la coherencia. Es decir, hombre, si el hospital va por aquí y mi centro va por aquí, no voy a decir yo cualquier barra basada fuera de contexto, ¿no? Pero siempre, al final, como las redes te las has creado tú, no te ha ayudado nadie, no te han venido a decir, mira, te vamos a crear una red y te vamos a guiar y tal cual, ¿no? La mayoría de veces ha sido motu propio, ¿no? Y luego que también utilizas tu tiempo personal en gestionar esa red, que no es el hospital que te da unas horas, venga, gestiona la red y te vamos a pagar por ello, ¿no? Es cierto que estoy de acuerdo con Pablo que obviamente hay que tener cierto respeto y no, o sea, las quejas a mí en las redes sociales no me parece que sea el sitio donde hay que ponerlas, pero bueno, tampoco que sea que tengas al gerente detrás diciéndote, pues ahora tuitea esto, pues no, A la gente le produce alivio. Yo veo que la queja, veo gente que le provoca alivio ahí en la red. Es terapéutica. Yo creo que tiene una labor terapéutica compartir tus penas, tus miserias, sí, lo veo. Sí, es una de las típicas cosas de las redes sociales, ¿no? Que las haces en tu casa, los tweets a las 12 de la noche, cansado, sí, y parece que lo haces solo para tu mente y luego lo leen 1000 personas, ¿no? Y luego, como dice Pedro, hay que tener bien claro lo que quieres comunicar. Yo a veces quiero contar algo y luego me doy cuenta que se ha entendido otra cosa totalmente diferente. Es muy complicado, ¿eh? Los 144 caracteres. Vamos a otra cuestión que Inés ya la ha hablado. En cierta manera, se ha identificado con el profesional que busca el perfil de Twitter o el perfil de Instagram que le aporta información. Cuando nosotros usamos un perfil en una red social, tenemos que compartir contenido para profesionales, tenemos que impartir contenido divulgativo o eso no tiene relevancia. Vamos a compartir contenido, el que sea. Pablo ha mencionado una cosa, que es un chiste sí, de neurólogos que a lo mejor tienen un humor un poco ácido y que luego lo va a ver
O sea, tenemos que pensar, bueno, mi canal está predominantemente dirigido al colectivo pacientes o al colectivo profesionales, o eso no lo tengo que tener en cuenta. Tú has hablado que tú, sobre todo, escuchas la parte de contenido profesional. Y no te... Es cierto que sigo las asociaciones de pacientes y hay algunos pacientes que son muy activos en redes que también les sigo, pero bueno, yo la cuenta la utilizo sobre todo con el objetivo de mantenerme al día, ver qué publicaciones hay o bueno, novedades que haya. Hay que tener mucho cuidado porque bueno, eso es lo que decía Pablo, que hay muchos memes de estos y muchos chistes y que pueden ser muy mal interpretados porque no puedes evitar tampoco que a veces cuando los pacientes te ven activos te empiecen a seguir. A raíz de un tuit de la carrera de la esclerosis múltiple de este año, pues de repente, pues no sé si fueron 20 pacientes los que de repente empezaron a seguir la cuenta, ¿no? Y claro, y muchas veces cuando generas contenido no te das cuenta de que existen esas personas que son también, sobre todo cuando en mi mentalidad está que yo la sigo para mantenerme al día. Entonces, es cierto que la información a los pacientes les va a interesar seguro. Ahora es difícil a veces filtrarlo y ser consciente de quién te está siguiendo, ¿no? Sobre todo cuando ya tienes, que no es mi caso, pero cuando ya tienes un número de seguidores alto, el saber qué tipo de personas están detrás de tus seguidores. Antes hablabais de que en la bio ponéis, pues esto es más a título personal. Yo creo que pongas lo que pongas, te comportes como te comportes, más profesional, más personal, tus seguidores después son de todo tipo y te están escuchando. Y está saliendo por aquí varias veces prudencia, cuidado, ser ponderados, pues no depender solo del hospital, pero estar un poco pendiente también. Yo creo que esa sería un poco la tónica y voy a poner el ejemplo de la situación que tuvimos durante el tema del COVID, que me llamó mucho la atención y me gustaría contrastar con vosotros. Neurólogos compartiendo datos de pacientes sobre... ¿Alguien tiene en su hospital, a nivel mundial, alguien tiene en su hospital casos de yo tengo 3 que están en la UCI, no sé qué? Era terrible, era de mucha ayuda para los médicos, era un canal súper directo, pero no era probablemente el canal. Y muchos médicos con muchos followers a nivel mundial y los pacientes lo estaban escuchando y muchos no intervenían, algunos sí, pero lo estaban observando y tú puedes haber puesto a título personal, esta cuenta es solo para temas profesionales, esta es para formación mía, que los pacientes siguen estando, el impacto sobre ellos, sobre el resto de compañeros, o sea que eso hay que gestionarlo y si tú estás en la red, aunque sea a nivel personal, pero interactúas con todos los agentes, ¿no? Pues al final hay que ser razonables. Sí, yo creo que el contenido tiene que aportar valor. Entonces, si tú crees que algo le va a servir a alguien, yo creo que yo personalmente me gusta contenido divulgativo para pacientes o familiares y para compañeros. Me pasó una cosa el otro día, 2 veces me pasó en una rotonda, que entrando con el coche, venía un coche de funeraria, los chicos de la funeraria llevaban el EPI, con el gorro puesto conduciendo, que te limita la visión lateral. Yo venía en el cruce y casi me chocan porque el conductor con el EPI no ve. Entonces pensé, joder, ¿alguien habrá avisado a los conductores de ambulancia que conducen ahora con el EPI y a los conductores de funeraria que van con el EPI que no hay visión lateral? Pues hice un tuit, no le interesó a nadie. Claro, yo lo he vivido, he llegado a 2 cruces y 2 días seguidos, que ha habido mucha mortalidad donde yo vivo, he tenido casi 2 accidentes con 2 coches de funeraria. Digo, pues ¿y a quién le cuento esto? Porque, ¿dónde? Y digo, pues voy a contarlo en Twitter. A ver, claro, entonces, y vi que no había ningún interés, ¿no? Entonces, engagement. A mí me parecía algo interesante, pero luego pues no interesa, ¿no? Entonces, yo creo que tienes que contar aquello que tú crees que puede ayudar a alguien, a pacientes o a compañeros, ¿no? Y en relación a lo que decías, Pedro, hombre, hay un problema muy grave en las redes, Jaume, que es normalmente un médico a la hora de comunicar algo lo tenía que hacer a través de una revista científica, a través de unos revisores, y las opiniones personales era muy difícil que llegasen como están llegando ahora, ¿no? Y ahora vemos compañeros que en sus redes sociales, como tú dices, gente con mucho impacto mundial, emite opiniones personales que parecen ciencia y no lo son.
Y ese es el gran problema que le veo yo a las redes sociales, que no es exactamente lo que tú comentas al inicio de la pandemia. Sí, pero también ha sido polémico todo eso. Se colocaban casos y tal, ¿no? Y es como la inmediatez. Igual la solución sería una red profesional solo para profesionales para poder debatir inmediatamente. Oye, me ha salido este caso, ¿qué os parece? ¿No? Y para eso usamos el WhatsApp muchos y compartimos casos, ¿no? Pero sí que hay a veces un uso un poco que no es la ciencia clásica, el conocimiento nuestro clásico, Jaume. Sí, yo creo que estamos pensando todos en unas situaciones que hubo al principio y a veces si pudiera revisar algunos perfiles, la lista de, como llaman, maldita hemeroteca, ¿no? Los tweets que se fueron poniendo, que primero digo Diego, luego digo Pedro, luego digo lo que sea, voy diciendo y en cada momento, cada cosa que digo tiene un impacto enorme y estoy de acuerdo, es complicado. Y yo creo que tú hablabas de respeto, de coherencia, hemos hablado, ¿no? Yo creo que al final nosotros los neurólogos, los médicos, tenemos sesiones clínicas. Y en las sesiones clínicas, pues hablamos para entendernos. Hablamos con nuestro lenguaje, hablamos con las implicaciones que sean. No sé si es adecuado eso, tenerlo en medio de... No tendríamos una sesión clínica en la Plaza del Pueblo. Pero está evidenciado que hace falta un canal de comunicación por encima de los que tenéis, porque viene muy bien la inmediatez y el comunicar y ha tenido mucho valor. O sea que algo necesita, ¿no? Vuestra comunicación también, más allá de las revistas, de los papers, del congreso de la sesión clínica. No, porque claro, pero es que, por ejemplo, la sesión clínica del CEMCAT es muy potente. ¿Cuántos hacéis la sesión clínica? ¿No? Entre residentes, adjuntos, los que rotan, ¿no? El CEMCAT puede tener sesiones de 20 personas, ¿no? Sí. Gente con mucha experiencia, pero tú imagínate si yo, pues en la isla de Lanzarote, tengo una duda, normalmente la comparto con gente, ¿no? Pero y si me meto yo en la red virtualmente, pues sería un uso bueno, ¿no? De una red virtual en una sesión clínica del CEMCAT y digo, oye, Jaume, ¿qué os parece este caso? Así, ¡pam!, inmediatamente, ¿no? Eso fue un poco lo que pasó al inicio de la pandemia. La gente quería respuestas muy rápido, ¿no? Y utilizó, en algunos casos, Twitter. Sí, sí. Sí. Y ya, la última pregunta. La hemos tocado, porque lo has dicho tú, Pablo, cuando has hablado de me caliento y luego borro el tuit. Las redes sociales, nuestras redes sociales tienen que ser como un aparador con un cristal. Yo voy poniendo cositas en el aparador, la gente pasa y lo mira. Pero es un showroom, ¿no? Aquí no vendemos nada. Solo es un aparador que va renovándose. ¿Es esto o tiene que ser un canal de intercambio? Tú me dices esto, yo te digo aquello, ahora me escribes para preguntarme, yo te contesto, y tenemos un debate tú y yo en presencia de mucha gente. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo creéis que tienen que ser las redes sociales? ¿Tipo aparador o un canal multivía en que contestemos, hablemos entre todos? Yo lo dividiría otra vez en profesionales y pacientes y me gustaría lanzaros la pregunta. Yo no tengo la sensación, o sea, yo creo que los pacientes que están en redes, por ejemplo en Twitter, yo creo que no se exceden y no sé qué experiencia tendréis de que os abordan, os preguntan, no sé qué. Yo también estoy en redes y hay muchas entidades y muchas personas asociadas y al final, y yo creo que la gente cuando te escribe un directo, cuando te hace un comentario, el 99,9%, por no decir el 100% de las veces, es bastante razonable. Yo no noto abusos. Creo que se puede mantener un cierto diálogo sin sentirte abrumado y que pueda haber un equilibrio ahí. Yo invitaría a probarlo. Si bien es verdad que sería insostenible estar gestionando las redes sociales con tú que dices, no, porque para eso está la consulta y además habría problemas de protección de datos legales de todo tipo. Pero yo creo que sin decir un no, y esto es un escaparate, y tendiendo a eso, porque no tenéis ni el tiempo ni las capacidades, o sea, yo creo que puede haber una pequeña interacción que humaniza un montón la relación pero vuelve a ser razonable, con cuidado y voluntario y personal vuestro, evidentemente. Creo que todo esto está todavía en el lado personal y algún día tendremos que abordarlo como sistemas y como hospitales. Yo me genera dudas.
Quiero decir, por la experiencia que he tenido de algunas charlas con pacientes, en las asociaciones de pacientes, casi siempre está el paciente que te dice, mira, y es que a mí me han tratado así, y ¿usted cómo cree? ¿Cree que me han tratado bien? Y entonces, claro, en ese momento estás en medio de... le dices, no, bueno, eso lo tienes que abordar con su neurólogo y claro, yo no lo... Y claro, me generan dudas de que esa situación no se te pueda ocurrir. A mí no me ha pasado, pero que no pueda pasar realmente también en las redes sociales, Sí, ¿no? puede pasar, pero yo creo que pasa, yo creo que menos. Claro, o sea, es cierto que a mí nunca he tenido ningún mensaje de pacientes, pero claro, no sé si a lo mejor si empiezas a abrir la Hay un mano, de riesgo, repente... Yo creo que después de... O sea, lo ideal es lo que propone Pedro, ¿no? Un poquito de interacción y si alguien quiere comentarte algo, ¿no? Pero el mundo va más hacia el aparador tuyo, el pajarito, ¿no? Lo cuelgas ahí y la gente opina. Y los profesionales, después de interactuar humanamente en directo con 30 pacientes en una mañana, seguir interactuando por la tarde está complicado, Pedro. Pero hoy vi un tuit de un pobre chico, un R4 de familia, había visto 61 personas en una mañana, 61 personas. ¿Cómo ves 61 pacientes en una mañana? Es muy complicado. A no ser que entren de 4 en 4 en la consulta. Imagínate los que pueden entrar en Twitter, ¿no? O sea, si te pones un poco es muy complicado. Claro, tendría que formar parte del servicio, no puede ser que tú llegues a casa después de 61 pacientes y mientras estés cenando estés interactuando con gente, porque es que entonces no, Es difícil. se acabó el día. Bueno, exacto. Y como se nos acabaría el día y como ha dicho Pedro, nos estaríamos hasta la hora de cenar aquí debatiendo. Yo me lo he pasado muy bien. Me han quedado muchas ganas retenidas de intervenir, pero creo que lo he conseguido y os agradezco, Inés, Pablo, Pedro, el debate, la interacción, las visiones confrontadas. Espero que los que nos hayáis acabado de ver os lo hayáis pasado bien también, os hayáis puesto nerviosos en algún momento con lo que hemos dicho y así os hayan dado ganas de eso, de como si fuera un partido de fútbol, que era penalti o no lo era, o era falta personal. Y nada, como no nos ha dado tiempo, igual en el Virtual Watch New 2022, en la 12+1 edición, pues igual tenemos que seguir debatiendo. Muchas gracias a todos, muchas gracias Inés, Pablo, Pedro por las intervenciones y a Sanofi Genzyme por el patrocinio. Muchas gracias.